Iglesia, tierra deseable, qué bueno verlos una vez más. Nos encanta poder estar una mañana más compartiendo y aprendiendo más de la palabra de Dios. En esta mañana nos acompaña Nico. Nico, ¿cómo estás? Hola Kevin, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a arrancar orando, intercediendo y pidiéndole a Dios por este día. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias porque una vez más, Dios, podemos ver tu gloria, tu gracia y tu amor en nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque cada día, Dios, estás ahí con nosotros para levantarnos, para darnos una razón más, Dios, de adorarte, una razón más de vivir, Padre amado. Te damos gracias, Dios, por cada momento, Padre, que nos permites compartir de tu palabra, Dios, que nos permites arrodillarnos y adorarte, Padre. Te pedimos, Dios, que seas tú, Padre, restaurando los corazones, Dios, de cada persona, Dios, que se sienta decaída, Padre, que se sienta estresada, Dios, que no sepa, Dios, qué hacer, Padre. Te pedimos, Dios, que seas tú, Padre, restaurando esas vidas, Dios. Te pedimos que seas tú, Dios, restaurando, Padre, esta nación. Que seas tú, Padre, sanando los corazones de cada persona, Dios, sanando esas mentes, Dios, que están llenas de odio, de ira, Padre. Que seas tú, Dios, restaurando este país, Padre, que la violencia que estamos viendo ahora en este momento, Dios, pueda cesar, Dios, y que todo vuelva a la normalidad, Padre. Que no recurran, Dios, a la violencia extrema, Dios, al límite, Dios, de matar a las demás personas, Dios. Que cada lado, tanto policías, Dios, como manifestantes, Padre, puedan ver que la violencia no es el camino, Dios, que deben tomar. Que la verdadera paz está en ti, Dios, en conocerte a ti, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Dios. Señor, gracias por un nuevo día más de vida, gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor, porque nos tienes acá entre tus escogidos, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos muestras tu bondad y cada día estás con nosotros, Señor. Padre, sabemos que ante las dificultades, ante todo lo que está sucediendo, tú siempre estás ahí y siempre te manifiestas de diferentes formas. Señor, ahora que se están completando tantas vacunaciones que se están haciendo, Señor, tanta de pronto contagios que hay, Señor, guíanos, Señor, ayuda, Señor, a cada uno de tus hijos a que tome mejores decisiones, guarda nuestras vidas, Señor, que seas tú fortaleciéndonos aún más, Señor. Te pedimos por nuestras familias, Señor, te pedimos por la iglesia, te pedimos por cada uno de los ministerios, Señor, por cada uno de los grupos que se reúnen para proclamar, para bendecir tu nombre, para compartir de ti. Que seas tú sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros, y que tu reino permanezca para siempre, Señor. Que tu gracia siga abundando en la tormenta, Señor. Que tú siempre nos guíes con tu mano y que siempre estés con nosotros, Señor. Muéstranos tu luz, muéstranos, Señor, tu camino, que tú seas, Padre, haciendo tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, iglesia. Y ahora los invitamos a deleitarnos con una excelente alabanza. Dios les bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce a su Salvador.
Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos recibe Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que hay que beber y jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Recojan entre ustedes una ofrenda al Señor. Todo el que voluntariamente quiera traerá una ofrenda al Señor. Éxodo 35:5. Con sus diezmos, ofrendas o donaciones, estás invirtiendo en la vida de otras personas y familias. Si deseas bendecir la casa del Señor, podrás hacerlo de las siguientes formas: por medio de un corresponsal bancario en Bancolombia, por medio de un corresponsal bancario del Banco de Bogotá, a través de una transferencia bancaria o una consignación directa, o usando el código QR. En Tierra Deseable damos con amor. Buenos días, una vez más estamos en tu tiempo devocional. Gracias por haber apartado esta mañana, por haber dispuesto tu corazón. Va a haber una palabra de bendición para nuestras vidas y quiero que te dispongas. Entonces vamos a decirle al Señor: Señor, hoy quiero vivir ese camino libre, ese camino que tú me trazaste hacia la libertad y que es seguro para mi vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por instruirnos, gracias porque a través de ella encontramos los tesoros más hermosos que podemos tener y sobre todo podemos estar tranquilos, Señor, porque es la palabra que nos transforma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuestra base bíblica de hoy está en Éxodo 12, del 31 al 51. Yo lo tengo en la versión PDT.
Pero antes de eso quiero introducirte en qué era lo que estaba pasando. Y es que esta historia es apasionante. Es la historia del éxodo, de la salida del pueblo de Israel, cuando el Señor los saca con mano poderosa de allí. Y hubieron una serie de sucesos. No solamente el Señor había preparado el camino para su pueblo, sino que antes y un después, hubo un antes y un después en la historia de Israel. Y es que en ese antes ellos estaban esclavizados, oprimidos, había temor, estaban sumergidos en profunda tristeza porque los oprimían y había muchas cosas que oprimían su corazón. Pero aparte de esto, el Señor, cuando empieza a mostrar su poder, su señorío sobre sus vidas, así como lo ha hecho con nosotros, los estaba preparando para ese sustituto perfecto, ese sustituto que iba a dar la vida por rescate de muchos. Les enseñó a preparar la Pascua. Era una preparación para ese Mesías prometido que venía. Amén. Y entonces, lo primero que les enseña a través de esta lectura y que el Señor me permite ver es que les enseña a dar pasos de fe. Y si tú ves en el verso 31 dice: entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón esa noche y les dijo: váyanse ahora y apártense de mi pueblo. Ustedes los israelitas vayan y adoren al Señor tal como dijeron. Llévense sus ovejas y su ganado tal como dijeron. Váyanse y rueguen por mí. ¿Cuál sería la desesperación del faraón? Váyanse, no los quiero tener más aquí. Después de la muerte de los primogénitos, que fue la última plaga, yo me imagino que estaba totalmente sumergido el faraón en dolor, en tristeza, en confusión, después de haber endurecido tanto el corazón a causa de que el Señor lo permitió. ¿Para qué? Para que su pueblo se preparara, para que diera pasos de obediencia. Entonces esa instrucción fue muy importante porque estaban esclavizados. ¿Cuántos años duraron esclavizados? 430 años. Y ahora les decía: vengan, ahora me van a servir a mí, al Dios verdadero, a ese Dios que los está sacando con mano poderosa, que les dice hoy: da ese paso de fe. Y tendrían que seguir un camino. Es verdad, un camino que les esperaba. Tal vez el camino era incierto. Tal vez ellos decían: bueno, vamos hacia esa tierra que el Señor nos está prometiendo, pero no era tan fácil. Fíjate que después tuvieron un tipo de sucesos como por ejemplo que después el faraón dice: ¿cómo los dejamos ir? Y entonces los persiguen y allí entonces ya el Señor empieza a mostrar su poder, se abre el mar rojo, ellos pasan en seco y ellos empiezan a ver esa misericordia de Dios, esa columna de nube, esa columna de fuego en la noche, cómo los cubría, cómo les provisionaba de todo lo que ellos necesitaban. Así que ese camino no era fácil, pero era un camino seguro y era el único. Así como yo te digo hoy, el único camino que conduce a la vida y a la salvación se llama Jesucristo. No hay ningún otro camino, no hay ningún otro intercesor. Y si tú ves del verso 33 al 34, el Señor no solamente los saca, sino que antes de sacarlos, hace justicia por ellos. Mira lo que dice: los israelitas no tuvieron tiempo ni de echarle levadura al pan, se amarraron con ropa sus ollas sobre los hombros. Los israelitas hicieron exactamente lo que Moisés les dijo. Les pidieron a los egipcios objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas, entonces los egipcios les dieron a los israelitas los que ellos pidieron. Así los israelitas se llevaron la riqueza de los egipcios. Imagínate cómo el Señor prepara el corazón y da la gracia para que los egipcios lo saquen rápido, pero aparte de eso les den sus tesoros. Tal vez retribuyendo tantos años de malos sueldos, de mala paga, de injusticias. Y es que el Señor no se queda con nada. Él es un Dios justo, amén, y nos da justamente lo que necesitamos, por así decirlo, porque Él sabe y conoce por qué situación estás pasando. Mira todo lo que había pasado, estas plagas, todo tremendo. Y aparte de eso, tú puedes decir hoy: pero ¿hasta cuándo va esta pandemia? ¿Pero hasta cuándo va esta situación en Colombia? ¿Pero hasta cuándo? Pero ¿sabes una cosa? Dios es justo y tú debes esperar en la justicia de Él, porque Él prima sobre todas las cosas y Él conoce el corazón y Él nos guarda a nosotros, como lo hizo con los israelitas. Cuando los guardaba de las plagas, cuando los guardó de la muerte de los primogénitos, dándole la instrucción: coloquen la sangre en el dindel de las casas para que cuando pase el ángel de la muerte no toque la vida de los primogénitos de Israel. Ustedes conságrense para mí en esa Pascua.
Les estaba diciendo, viene un Salvador. Y así como lo hizo con nosotros, como abrió el camino para nosotros, los que no éramos del pueblo de Israel. Y fuera de eso les invita a número 3, dar un paso de obediencia. Entonces así el pueblo emprendió el camino hacia Sucot. Aproximadamente eran 600 hombres sin contar mujeres y niños. Entre ellos, los extranjeros que se unieron a ellos, tal vez algunos egipcios, tal vez descendientes de los mismos israelitas con los egipcios. Y les dice, los apresura para salir, no tuvieron tiempo de leudar el pan. Pero ¿sabes? Esto fue un propósito de Dios, porque Él no quería que nada añadieran. Él quería que todo fuera como Él lo había organizado, como Él lo había ordenado. Y tal vez si ellos si hubieran tenido el tiempo para preparar la levadura, no hubieran cumplido con lo que se había establecido en la Pascua, con la conmemoración que tendrían que hacer después para celebrar el día que el Señor los sacó de Egipto. Así que si tú lees ahí del verso 37 en adelante hasta el 43, ves cómo el Señor los propicia de esa misericordia y los ayuda para que durante el camino, claro, ellos se alimenten y todo, pero que lo hagan conforme el Señor les había indicado. Y sabes, esa levadura, ese aditivo que se le aplica a la masa, la hace hinchar y hace que se vea más grande de tamaño. Y tal vez esa levadura para nosotros es ese pecado que el Señor no quiere en nuestras vidas. Ese pecado que a veces hincha nuestro orgullo o la vanagloria o lo que sea y no permite que el Espíritu Santo sea el que gobierne tu vida y el que te guíe y te lleve por ese camino de libertad. Así que el Señor está diciendo hoy, si yo he quitado la levadura de tu vida, ven a mí tranquilamente porque yo quiero que lo hagas en santidad. 430 años estuvieron los israelitas en Egipto. Mucho tiempo, ¿verdad? 430 años. Pero el día 430, ese mismo día el Señor los sacó y les muestra su misericordia. Los envía hacia el camino de libertad, pero les da unas ordenanzas para que ellos cumplan. Y del verso 40 al 51 dice, el pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. Entonces el mismo día en que se cumplieron esos 430 años, las tropas del Señor salieron de Egipto. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacar de Egipto a Israel. Los israelitas dedican esa noche al Señor de generación en generación. Entonces el Señor da unas instrucciones ahí. ¿Cuáles son esas normas que debían hacer para cumplir la Pascua? Que los extranjeros no podían participar al no ser que fueran circuncidados, ni los esclavos, que tenían que circuncidarse los varones de esa casa para que pudieran participar de la Pascua. Aparte de eso, les decía, deben hacerlo en familia, no sacar ni un pedazo fuera de ninguna casa, sino todo conmemorarlo en la casa y todas las instrucciones que les había dado antes. ¿Y esto era para qué? Para que ellos pudieran hacer esa ceremonia y compartir la Pascua del Señor, reconociendo que Él era el poderoso y el que los había sacado. Pero también el Señor nos invita hoy a que lo hagamos en memoria de Él. Y si tú ves en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante, nos habla el apóstol Pablo de conmemorar ese tiempo, esa cena del Señor. Y de hacerlo también en memoria de Él. Y hacerlo como en santidad. Entonces, ¿cómo es? Apartándose del pecado. No practicando el pecado. Porque cuando el Señor quita el pecado de nuestras vidas, circuncida nuestro corazón, es decir, coloca su Santo Espíritu en nosotros para que nosotros nos podamos unir a Él. Y eso era lo que se refería cuando sacó al pueblo de Egipto, cuando lo sacó de ese éxodo, era para que ellos se establecieran en otro lugar, en un lugar que Él les había prometido. Y hoy, ¿cuál es tu lugar? ¿Cuál es el camino que el Señor te está mostrando? El camino que hoy Dios te está mostrando a ti es que Él libremente te ha invitado a participar de los padecimientos de Él en la cruz, pero de la libertad a través de la resurrección. De que si tú vienes a Él, Él no te echa fuera, de que quiere establecer una relación contigo, que quiere que tú lo reconozcas como ese Dios, como ese Salvador, que no olvides que Él abrió ese camino para que tú comprendieras que esa sangre que se derramó en la cruz se hizo para comprarte por amor. Eso fue lo que hizo con el pueblo. Por eso les mostraba a través de la Pascua qué era lo que iba a pasar
cuando ese corderito derramara la sangre, cuando ese sustituto allí por el pecado de los hombres, y también para conmemorar el día que el Señor había sacado a su pueblo a la libertad. Y Dios te ha sacado a la libertad. No sé si tú dices hoy, ¿qué es eso? Es que Él te ama, que quiere un propósito para ti, que tiene una vida trazada para ti, que quiere que tú te unas a Él y que tú aprendas a conducirte de la manera adecuada. Mira las instrucciones, son básicas. Da un paso de fe. Yo soy el Dios de justicia. Da ese paso de justicia porque yo te la voy a dar, pero también obedece. Acuérdate de dar ese paso de obediencia que te va a traer muchísimos beneficios. Así que, iglesia, esta es la invitación. Que hoy tú te unas al Señor y que camines con Él en ese camino, porque a libertad nos ha llamado, en un camino donde no encontrarás tropiezos, donde a pesar de las cosas que estamos viviendo, tú puedas ver una luz y puedas decir, Señor, gracias, porque seguirte es lo mejor, el mejor paso que yo puedo dar. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Una palabra que ha trazado nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Una palabra que nos invita hoy a que seamos esos hacedores, Señor. Que podamos dar pasos de fe, Señor. Que podamos creer en lo que tú dices, Señor. Que podamos establecer una vida contigo. Que tengamos esos pasos de justicia claros porque tú eres el que da la justicia. Que no busquemos la justicia por nuestras propias manos porque tú eres el que realmente la tiene. Y que obedezcamos porque así nos lo envías a hacer, Señor. Así no lo estableces en tu palabra. Tierra deseable, Dios te bendiga. Recuerda que la palabra de Dios nunca regresa vacía y estamos seguros que este mensaje ha tocado tu vida. Bueno, iglesia, así que prepárate, esta va a ser una semana de bendición. Recuerda que nuevos desafíos vienen, nuevos tiempos vienen, así que comparte el gozo de tu vida cristiana con otras personas que están a tu alrededor. Dios les bendiga. Glorioso día, tu sangre